Bien, al aire, estamos otra vez, José. Muy bien. ¿Puedo decir todo lo que me pide que digamos nuestro productor? Sí. Cosas, es una larga lista. A ver. Si usted se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer a través de la línea telefónica que es el 412-0178. Este programa, además del canal 21 de Cablevisión, también por la red digital, así debería decirlo, de Cablevisión, va por el canal 6. Y nos puede seguir a través de Facebook y de Twitter por las cuentas del diario El Día de La Plata. Es más, a través de la página web del diario El Día estamos saliendo en vivo, conjuntamente con Cablevisión. Y si nos quiere mandar mensajitos vía Twitter es @eldialp, esa es nuestro canal de comunicación, como diría un antiguo locutor, un antiguo speaker. Bueno, estamos con invitados, José. Sí, estamos con Alejandro Guancetti. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Materiales de Construcción de La Plata. A mí, déjame hacer una pequeña aclaración. A ver. Porque el viernes pasado, cuando hablé con Medina, ¿sí? Cuando él pidió el derecho a réplica, que nosotros aceptamos, obviamente, como explicamos al inicio del programa, entre otras cosas me dijo que él no tenía ningún problema en sentarse frente a ninguna persona y para explicar todo lo que él quería explicar sobre la situación de la UOCRA. Fue así que, por ese motivo, lo invitamos a Alejandro Guancetti. Bueno, lamentablemente el señor Medina no vino a nuestros estudios, no vino al programa, nos avisó 15 minutos antes del inicio del programa, como dijimos. Y el señor Guancetti, que sí estaba invitado, al igual que el señor Medina, sí vino. Y bueno, acá estamos para dialogar con él. Perfecto. Bueno, ¿por qué no nos cuenta un poco? A ver, en realidad, usted está relacionado con el mundo de la construcción, pero no es constructor, no tiene obras, no hace obras, sino que en realidad su actividad comercial es la de la venta de materiales de construcción a través de corralones, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué no nos cuenta cuál es la situación hoy del rubro? La situación del rubro hoy no dista de todo lo demás, ¿no? Sabemos que hay una caída de venta muy grande todos estos años hasta el día de hoy, que complicó la vida económica de todos nosotros. En el caso de la construcción, bueno, agravada por realmente el exceso del costo de la obra, que bueno, en su mayoría fue por culpa de la mano de obra, ¿no? Que eso hizo que decayera en la ciudad de La Plata en el último tiempo muchísimo la construcción. Yo traje un machete acá para no equivocarme. El primer trimestre del 2016 teníamos permiso de construcción por 300.000 metros cuadrados en la ciudad de La Plata. Y el primer trimestre del 2017 por 148.000 metros cuadrados. Esto da una caída del 51,7% de la construcción entre un año y otro. Guancetti, esta caída del más del 50% en la construcción es atribuible, me imagino, a varios motivos. A varios motivos. Situación económica en general. Situación económica en general. Y la falta de competitividad también, porque al tener más cara la mano de obra que en cualquier otro lugar del país, sí. Acá en la ciudad de La Plata en particular, la mayoría de las grandes obras se movían por inversores. Sí. Estos inversores buscan la rentabilidad, porque justamente están invirtiendo para ganar plata. Si la rentabilidad ya había caído por el tema de la cantidad de falta de dinero que había, ya había caído por eso. Encima le subimos los costos, la rentabilidad que quedaba era prácticamente nada. Como el día de hoy mismo sale lo mismo o menos comprar un departamento terminado que un departamento en el Pozo. Antes la diferencia era bastante importante de eso, entonces uno compraba en Pozo y hacía su diferencia. Al perderse eso, y acá en la ciudad de La Plata, más que en ningún otro lado, muchos de los inversores fueron a invertir en otras ciudades, otros cambiaron el rubro seguramente, pero muchos fueron a invertir en otras ciudades.
como las mismas empresas constructoras que estaban trabajando acá y no pudieron seguir trabajando acá, se mudaron a otros lugares, cosa que nosotros como Corralones no lo podemos hacer, porque nuestro lugar físico es este y vendemos acá. Entonces fuimos muy damnificados por todo este tema. ¿Y cuánto más cara es la mano de obra en La Plata respecto de otras ciudades de la provincia o de Capital Federal, por ejemplo? Entre el 40 y el 50%. Oh. Da en el final de la obra, ¿no? Con todos los costos extras que tiene. Claro. Entre los números que había sacado, este 51% menos nos da aproximadamente a 22.000 pesos metro cuadrado en el 2016. Sí. Da 3.345 millones de pesos que se perdieron en un año de dejar de trabajar. Uno dice 3.500 millones de pesos, que son un montón de trabajo, pero de fuentes de trabajo también. Sí, claro. De gente que deja de tener su sustento diario, ¿no? Incluso de propios afiliados a la UOCRA, ¿no? También. Propios afiliados a la UOCRA y otros rubros, porque la construcción, la gran diferencia con otras cosas que tiene, la cantidad de rubros que abarca. Claro. La cantidad de rubros que abarca la construcción son muchísimos. Sí, claro, desde que vos decís un albañil, pero tenés un herrero, tenés un plomero, tenés un gasista, es inmenso. Vidrieros, marmoleros, es una cantidad de gente. Vos fíjate que solamente en A5, lo que son los corralones de materiales de construcción, tenemos alrededor de 2.500 familias. Dependen de esa fuente de trabajo. Solamente en lo que es la venta de material de construcción. Así que imagínate en todo lo demás la cantidad de movimiento económico que hay. Bueno, estas 2.500 familias, además de decir que en estos últimos años tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande por mantener el trabajo, porque realmente como empresa estamos trabajando a pérdida hace un buen tiempo, ¿no? Usted habla de los grandes inversores que supuestamente construyen edificios, construyen propiedades, digamos, importantes, ¿no? Ahora, se me ocurre que también una gran porción de la mano de obra o del movimiento económico relacionado frente a la construcción está en la obra individual, en la familia que construye su casa, que construye o que amplía su casa, que agrega un dormitorio, no sé. Te corrijo en algo, no son grandes inversores, son inversores, porque la gran obra se hace con muchos inversores. Bien, perfecto. No es una persona que hizo la obra, perfecto, sino que esas obras se hacen con muchos inversores, muchos pequeños inversores que le alcanzan para pagar una cuota de un departamento o dos departamentos. Muy bien, lo que decía usted, la inversión en el pozo, digamos. En el pozo, exactamente. Claro. Bien, pero ¿qué porción de los metros cuadrados construidos en La Plata podríamos decir que están destinadas a ese tipo de obras y qué porción de la torta se lleva a la otra, la obra más pequeña o la casa individual, la vivienda unifamiliar, la ampliación? Con exactitud no te puedo decir, pero debe andar entre el 25% y el 30%, cuando había movimiento, no hoy. Sí. Hoy, si hablamos, en el 95% la vivienda familiar. Pero en el momento que había más de 600 edificios construyéndose en la ciudad de La Plata, imagínate que son 600 por 30, por 40, por 50 departamentos, es mucho más que las obras que se podían estar haciendo. Ajá, mucho más. Mucho más. Y, Guancetti, los créditos que está otorgando el gobierno, ¿están moviendo un poco la actividad? Los créditos para la construcción, Procrear, digo, ¿cómo marcha eso? ¿Cómo lo ve? Sí, están moviendo y bueno, esperamos que siga haciendo crecer el movimiento económico, el trabajo. Vemos que está al alcance de la gente realmente hoy, por lo menos una persona con un sueldo normal puede acceder a este tipo de crédito, cosa que en otra época no ocurría. No ocurría. Estos inconvenientes o estas quejas, o no sé cómo llamarlo, tal vez sea un poco más duro la terminología que utilizan ustedes respecto a la situación planteada en la delegación de la UOCRA de La Plata, ¿afecta tanto, como usted bien lo explicó, a las inversiones de edificios, es decir, obras de cierta trascendencia, y afecta también a la construcción de vivienda unifamiliar? La vivienda unifamiliar no es tanto. Porque la vivienda unifamiliar
no tiene tanta gente trabajando. Entonces normalmente no los atacan a ellos. Normalmente. No quiere decir que en casos especiales no hayan ido a molestar también. Y en el caso de la obra pública que se encara con fondos nacionales, provinciales, ahí no faltan. Ahí siempre hay problemas porque es donde más personal se mueve, donde más exigen ellos, ¿no? Cuando usted habla de ataques, de problemas, específicamente, ¿a qué se refiere? A cosas que no están en el convenio nacional. Ellos vienen a reclamar cosas que no están en el convenio nacional y bueno, y son cosas que encarecen la obra en la Ciudad de La Plata. Aparte de un montón de otras cosas que yo no quiero hablarla porque no soy el que está construyendo. Eso la gente que construye la conoce mucho mejor que yo, ¿no? Uno la conoce de oído, por ahí no la vivió, entonces no quisiera hablar de cosas que no las... Pero ahí hay como que esta situación que ocurre en La Plata con la UOCRA es como que, no digo que tiende a generalizarse, pero ya hay problemas en otros distritos también, en Bahía Blanca, en Quilmes, usted nos comentaba. ¿Usted qué evaluación hace de la actitud del gobierno frente a esto? Digamos? Porque también el propio gobierno es damnificado de esta situación, en el caso de que se paralicen obras públicas, por ejemplo. Sí, bueno, yo creo que el gobierno en ese sentido está trabajando en pos de volver a encauzar la situación como tendría que haber sido en un principio. ¿No? El Ministerio de Trabajo hoy está mediando entre las dos partes como no fue en otro momento, que el Ministerio de Trabajo era prácticamente de la UOCRA, hablemos así, porque hacían lo que querían y el ministro fallaba a favor de la UOCRA solamente. Nos pasó vivir reuniones dentro de la UOCRA donde realmente el ministerio no existió. Los tiempos surgen para ustedes. Los tiempos surgen, lógicamente. Lógicamente, el tiempo pasa y eso no se recupera más. Sí, claro, obviamente. Aparte que, bueno, yo creo que este gobierno tiene un trabajo muy grande para hacer con respecto no solamente a la UOCRA, ¿no? Tiene que solucionar muchos problemas que ya vienen de arrastre de hace años. El tema de la reforma de la RT es un tema muy importante. Si hacemos un poquito de historia, la RT nace para que el empresario no tenga que hacerse cargo de esos juicios que muchas veces lo hacían quebrar al pequeño empresario por un accidente de un obrero y que no quedara despojado el obrero tampoco de su indemnización. Para eso se crea la RT, la paga el empresario para que el obrero cobre lo suyo. Después resulta que no alcanzó con eso, hubo que replicar sobre el empresario, así que lo único que hicimos un gasto extra para el empresario y al final terminamos pagando el doble, una indemnización por un accidente que no dejan de ser accidentes, porque lamentablemente, yo siempre digo, si en la casa vos estás clavando un clavo y te martillás el dedo, te martillaste el dedo y te la aguantás. En el trabajo te martillaste el dedo y ya vas a la RT. Es el mismo accidente con distinto pago, ¿no? Guancetti, me parece que nos estamos desviando del tema, me parece que vamos rumbeando para la reforma laboral, pero creo también que me parece que sobre ese tema vamos a empezar a hablar largo y tendido, pero tal vez después del 22 de octubre, después de las elecciones, ¿no? Puede ser, Así que seguramente lo volveremos a invitar para hablar sobre el tema reforma laboral cuando llegue el momento, porque da toda la impresión que es la gran discusión que se viene, ¿no? Y discúlpame, Luis, la ley de RT, la provincia de Buenos Aires está trabada. La adición a la ley de RT se aprobó en diputados y está trabada en el Senado. Trabada en el Senado, creo que después del recambio legislativo, seguramente cambiemos, ahí va a tener mayoría en el Senado y va a terminar saliendo la adhesión. Pero hoy está trabada y no hay adhesión de la provincia a la ley nacional. Es decir, que el debate empezará fuerte después, entre el 22 de octubre y el 10 de diciembre. Y se va a judicializar además, seguramente. Sí, seguramente. Es un tema muy importante para seguir generando trabajo. Guancetti, le agradecemos muchísimo su presencia en nuestro programa. Gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Bueno, hacemos la última pausa, ¿sí? Vamos. Dale.